Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Un nuevo vídeo en el día de hoy en el que vamos a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos varias noticias interesantes acerca de este Gran Premio de los Países Bajos, además de noticias con respecto a Aston Martin, al equipo Red Bull y muchísimos otros temas que tendréis todos detallados en la descripción de este vídeo mediante el índice, por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con la gran variedad estratégica que vamos a poder vivir en este fin de semana que vamos a ver en Zandvoort. Llegamos al Gran Premio de los Países Bajos, un gran premio que se ha disputado en dos ocasiones recientemente, anteriormente en la historia también se había desarrollado en alguna que otra ocasión, pero ahora desde el regreso de Países Bajos a la Fórmula 1 en 2021 se ha realizado tanto 2021 como 2022, se tendría que haber hecho también en 2020, pero por debido a la pandemia fue uno de los grandes premios cancelados. Entonces, desde la llegada del Gran Premio de Países Bajos a la Fórmula 1, hemos visto una gran variedad estratégica que hemos tenido en cada fin de semana de carreras aquí en Zandvoort. Y esto quedó mucho más visible el año pasado cuando, por ejemplo, Max Verstappen o también los Ferrari fueron a una estrategia de dos paradas y los Mercedes intentaron una estrategia de una única parada y les pudo haber llegado a salir bien si no hubiera sido por los coches de seguridad y de esta forma haber tenido la primera victoria de Mercedes la pasada temporada. Por lo tanto, desde Pirelli ya están preveyendo que esta misma temporada vamos a tener nuevamente una gran variedad estratégica, habiendo equipos que intenten dos paradas, que sería lo más óptimo, pero algún otro equipo probando hacer una única parada. ¿Por qué puede llegar a salir bien una única parada? Pues sobre todo en este hecho puede llegar a salir bien por lo difícil que son los adelantamientos en este circuito. Contamos con dos zonas de DRS, pero realmente la segunda, que está en el segundo sector, final del segundo sector, justo antes de dar comienzo el tercer y último sector, realmente esa zona de DRS no sirve de mucho, es una zona muy corta, saliendo además a una muy baja velocidad, es decir, nunca llegas a un punto de velocidad extremo, hay DRS pero no suele servir mucho, como mucho te sirve para adelantarte o para acercarse más al piloto de delante. Es lo máximo que vas a poder conseguir con esa zona de DRS. Lo que sí que es una zona de DRS que puede llegar a ser efectiva es la zona de DRS en la recta principal, partiendo desde la última curva, una curva ya peraltada, pero en la cual ya vas a mucha alta velocidad, que empieza el DRS desde ese mismo punto y ya finaliza en la curva 1. Una curva 1 la cual además no es una frenada fuerte y luego continúa y puedes seguir una batalla incluso llegado ya hasta la curva incluso 3, que es también bastante peraltada. Puede llegar a haber alguna batalla que llega a extenderse de esta forma, pero ahí sí que puede llegar a haber ciertos adelantamientos. Independientemente, los adelantamientos aquí son muy complejos porque es un circuito muy estrecho, muy revirado. Si te extiendes en esa batalla, como digo, si no consigues completar el adelantamiento llegado a la curva 1 y la extiendes hasta la curva 3, vas por una zona en paralelo que es muy estrecha, es muy compleja para ir en paralelos, por lo tanto los adelantamientos se suelen complicar bastante y o tienes un coche altamente superior al piloto de delante o suele ser bastante complejo. Por lo tanto, por ese motivo, una estrategia de una única parada puede ser efectiva, porque incluso es lo que decimos el año pasado, poniendo este ejemplo, por parte de Verstappen, dominó por completo aquel Gran Premio, pero se intentó hacer una estrategia de dos paradas, fue la misma estrategia que intentó hacer por parte de Ferrari. Al contrario, ambos Mercedes hicieron una estrategia de una única parada, que además, para poneros más aún en contexto, que Mercedes acabó bien el año y hubo ciertos fines de semana que en la final de temporada lo hicieron extremadamente bien, pero Zandvoort era un circuito donde estaban muy lejos de Red Bull y de Ferrari. Y sí, los pongo juntos porque Red Bull y Ferrari, recordar que el año pasado sí que estuvieron compitiendo. La cosa es que Red Bull ganó muchas más carreras de las que ganó muchas carreras, sobre todo porque Ferrari en muchas ocasiones tuvo errores y demás. Si no hubiera estado algo más igualado, aún así Red Bull por supuesto que dominó y es el justo vencedor, pero hay algunas carreras que sí que es verdad que las ganó, pues por ejemplo España, que fue un problema de fiabilidad que tuvo Ferrari, por ejemplo Mónaco, ¿no?, que tuvieron problemas en cuanto a la estrategia, Hungría más de lo mismo, es decir, que hay ciertas victorias de aquellas 17 que consiguió tener Red Bull que podían haber sido para Ferrari. Os lo digo porque el hecho de que Red Bull y Ferrari estaban muy aventajados al resto y Mercedes estaba bastante por detrás. Hubo ciertos fines de semana donde estuvieron un pelín más cerca, como lo puede ser incluso Bélgica, que estuvieron cerca de conseguir superar a Carlos Sainz y llegar al podio, uno de los dos Mercedes. En el caso de Zandvoort parecía imposible e intentaron una estrategia diferente, y haciendo esa estrategia diferente estuvieron en la pelea por la victoria. Y si no hubiera habido ese coche de seguridad, porque hubo luego dos coches de seguridad, lo cual al final ya dejó en bandeja la victoria de Max Verstappen, porque estando en igualdad de condiciones y uno detrás de otro, y además
a Russell sí que le pararon en Mercedes, pero a Hamilton no, entonces le dejaron en desventaja total incluso de neumáticos y sin ventaja de cuanto a tiempo. Eso ya le puso en bandeja aquella victoria a Verstappen. Si no hubiera sido por eso, yo creo que por lo menos que era Hamilton el que iba adelantado de los dos Mercedes, creo que Hamilton se hubiera llevado aquella victoria, sobre todo porque creo que Verstappen sí podría haber llegado incluso a pasar a Russell, que era quien estaba en segunda posición, pero ya le hubiera sido difícil conseguir pasar a Russell, le hubiera costado varias vueltas y ese tiempo perdido hubiera sido definitorio para que luego, llegando a Hamilton, que creo que podría haber llegado, no lo hubiera acabado adelantando. Entonces eso es algo que vimos el año pasado, esto es algo que Pirelli prevé para esta misma temporada. Aunque esto lo ha comentado Mario Isola, aunque hay que matizar que llevamos los mismos compuestos en cuanto a nombre, en cuanto a como son denominados, que el año pasado, que llevamos el C1 para duros, C2 para medios y C3 para blandos, que está siendo la elección más habitual ahora mismo de la Fórmula 1. Hay que comentar que es la misma elección que el año pasado en cuanto a nombre, no en cuanto a neumáticos, porque el C1 del año pasado ahora mismo se llama C0 y el C1 es un nuevo neumático un pelín más blando. Pero aún así esa posibilidad de hacer una estrategia de una única parada es real y es algo que Pirelli se plantea. Esto lo ha comentado Mario Isola, el jefe de deportes de Pirelli Motorsport, y lo que dice es: Zandvoort es una de las pistas tradicionalmente más exigentes del calendario. Es una pista muy sinuosa con dos curvas peraltadas, la curva 3 y la curva 14, que tienen inclinaciones más inclinación que Indianápolis. La tensión en los neumáticos entonces es mayor de lo que serían en curvas normales, ya que las fuerzas verticales aumentan con las velocidades mucho más altas debido a la inclinación. Ahí vemos una larga explicación del por qué este circuito es también bastante exigente con los neumáticos, y dice: hemos traído los mismos neumáticos que la pasada temporada. Esto es lo que os he comentado, porque ahora dice al menos en lo que respecta a nombres, C1, C2 y C3. Sin embargo, el C1 actual es en realidad un compuesto nuevo para este año, situando entre el C2 y el C1 anterior, que ahora el C1 se llama C0, lo mismo que os he estado explicando. Y dice: el año pasado fue una carrera que se caracterizó por dos neutralizaciones, no menos de 14 pilotos, incluidos los tres primeros, utilizaron tres compuestos diferentes, lo que subraya la amplia variedad de opciones disponibles para estrategia en el pit wall. Eso es lo que comenta Mario Isola, y desde luego que la estrategia va a ser un factor a tener muy en cuenta este fin de semana en Zandvoort. Y además también tenemos que hablar al respecto ahora mismo sobre el equipo Aston Martin, y tenemos que ver unas palabras que ha dado Mike Krack, jefe del equipo, hablando acerca de la clave que puede llegar a tener Aston Martin, o la clave que ha podido llegar a tener para conseguir el éxito ahora mismo y sobre todo además éxito más adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que Aston Martin esta temporada ha tenido un éxito bastante grande. Veremos cómo son las mejoras que trae Aston Martin este fin de semana. Había varios reportes de informaciones que decían que dentro de las fábricas de Silverstone tenían una confianza extrema en estas mejoras y que les dieran un paso adelante para volver a estar en la pelea por el podio, sobre todo. Y además estas mejoras juntándolas con las que habrá en Singapur, ya debería ser el paso extremo para volver a lo que teníamos a principio de temporada. Eso es lo que se está comentando, pero sobre todo, como los que nos comenta, pues bueno, eso es lo que ya hemos estado viendo. Realmente hemos visto un paso atrás grande de Aston Martin en estas últimas carreras. Aún así, Aston Martin ha tenido un éxito bastante grande. Estar en el punto en el que están ahora mismo, teniendo en cuenta de dónde venían el año pasado a estas alturas, Aston Martin era el noveno equipo, estaría muy bien. Y la clave de Aston Martin para haber cosechado todo éxito, ya no cosechar el éxito que han tenido a principio de temporada, sino sobre todo seguir cosechando éxitos, seguir consiguiendo más éxitos a lo largo del año, lo que lo comenta Mike Krack es que se trata de la estabilidad. Es decir, llegados a un punto donde han dado un paso atrás ahora mismo, lo que comenta es que no van a tirar la casa por la ventana, que no van a despedir a 200 ingenieros porque no tendría sentido, que no van a empezar a rodar cabezas, que no va a empezar a haber cambios masivos porque no tiene sentido. Lo que necesita un equipo es estabilidad, es un equipo que sepas que puedes trabajar en él a largo plazo, que sepas que si lo haces mal hoy lo puedes arreglar mañana, no que te vayan a echar si lo haces mal hoy, porque además eso luego genera también un ambiente de trabajo negativo. Así lo ha comentado Mike Krack, así lo está diciendo, y de esta forma puede lanzar cierta puya a lo que están haciendo, por ejemplo, en Alpine, que recientemente hemos visto cómo han echado a Schaffnauer después de únicamente un año y medio por no cumplir unos objetivos autoimpuestos que ellos mismos habían puesto, como digo, pero que realmente eran poco realistas. O también incluso una puya al equipo Ferrari, porque también sabemos que en la escudería la verdad es que ruedan cabezas muy rápidamente. Por ejemplo, Mattia Binotto, que Mattia Binotto dimitió
Yo siempre os he dicho que yo creo que a Matías Binotto le invitaron a dimitir, porque la verdad que, bueno, ya se hablaba en su momento de, justo antes de Abu Dhabi, ya se hablaba de que lo iban a echar, tuvo que salir Ferrari a desmentirlo, por lo tanto, después de ese desmentido no lo iban a echar. Yo creo que al final acordaron que públicamente dijeran que Binotto se dimitía a él, pero realmente también sí que es verdad que lo echaron. Creo yo que es mi opinión, porque además pues llevaba ya 30 años en Ferrari, es decir, sería extraño por su parte marcharse cuando ya estás en el punto más alto de Ferrari como tal, pero yo creo que Binotto, por ejemplo, no lo hizo mal. Creo que Binotto, la cosa es que hizo lo que pudo con el coche que tenían. Creo que 2022 tiene más culpa, por así decirlo, del éxito que tienen al principio de año que de luego no consigan desarrollar el monoplaza. Eso fue culpa de Ferrari. Tampoco tiene un éxito, tampoco tiene una culpa extrema por el paso adelante que dieron de 2021 a 2022, pero creo que si tiene que tener algo de culpa está más ahí que luego en el hecho de no mejorar. Creo que lo gestionó muy bien en un año 2020 que fue uno de los peores años de Ferrari en su historia. Lo ha gestionado bastante bien después de además llegar a un equipo Ferrari donde venía ya de haber hecho pues esa ilegalidad en los motores en 2019. No fue gestionada por él, no fue gestada por él, pero ya estaba ahí, que fue justo su primer año además como jefe del equipo, y luego ya es ese 2020 donde dieron ese paso atrás inmenso. Creo que por ejemplo Matías Binotto no lo hizo mal, pero rodó su cabeza. ¿Por qué? Porque Ferrari es un equipo que si o lo haces bien este año o rueda tu cabeza. El ejemplo que os he puesto en Alpine, 1 año y medio únicamente ha durado Snafnauer, podría haber durado por lo menos 2 años, ya dale que consiga acabar esta temporada, aunque no iba a conseguir un resultado mucho mejor de donde estaban, pero tampoco. También ha rodado esa cabeza. Por parte de Aston Martin lo tienen claro en que no van a hacer eso. No van a rodar cabezas por el mal rendimiento que han tenido en este último mes en comparación con el principio de temporada. No lo van a hacer si no consiguen mejorar y no cumplir esas expectativas que también, como he dicho por parte, por ejemplo, que de expectativas autoimpuestas en Alpine con el hecho de Snafnauer, pues también si no consiguen funcionar estas mejoras que se hablan del equipo Aston Martin tanto en Zandvoort como en Singapur, son expectativas autoimpuestas, es decir, pero no van a rodar cabezas por no conseguirlo, van a seguir trabajando, van a seguir yendo hasta el final y siguen pensando en ese largo plazo, y es importante tener una buena estabilidad tanto para los ingenieros, tanto para los pilotos, tanto para los jefes de equipo, tanto para los sponsors, por ejemplo, del propio equipo, para todo el mundo. Es siempre crucial tenerlo eso, y lo que dice es eso justo Mike Krack, que dice: como director del equipo te gusta tener estabilidad, ¿no crees? Sin duda esto es importante para mantener un equipo estable, sobre todo si queremos desarrollar un equipo a largo plazo. No debes de estar cambiando todo cada 5 minutos. Así que en ese sentido es bastante duro y estoy bastante de acuerdo con esas palabras que dice Mike Krack. Vamos a pasar de tema, y muy interesante lo que vamos a hablar ahora mismo, porque por parte de Frédéric Vasseur habría confirmado, el jefe del equipo Ferrari, habría confirmado que el único equipo donde el trato no es igual para ambos pilotos es en Red Bull, y comenta que además esto es algo que no entiende porque él, su mentalidad siempre es de darle el mismo trato a ambos pilotos, pero en este caso Red Bull sería ese único equipo que no tendría el mismo trato, tendría un trato favorable a Max Verstappen. Así lo ha confirmado Frédéric Vasseur, que también te digo que no es la persona para hablar. Ahora, cuando hablemos también de esas declaraciones que da, sinceramente, vamos a hablarlo, y tampoco es la persona más indicada, porque en Ferrari también hay un trato favorable a cierto piloto, y creo que es incluso en algunas ocasiones más visible. Es decir, en Red Bull también es bastante visible, pero es que en Red Bull es visible y Verstappen luego suele estar bastante por delante también, pero es que en Ferrari no hay tanta diferencia entre ambos y también es bastante visible. No me voy a meter ahora mismo con Ferrari, que no es el punto. Tenemos que hablar por parte del equipo Red Bull, y desde luego que eso es algo que hemos visto muy claramente. Y yo aquí no estoy hablando de que le perjudiquen directamente a Sergio Pérez, porque eso no ocurre. Eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones en el canal, pero sí que su trato es desfavorable a Sergio Pérez. Si tienen que beneficiar a un piloto, benefician claramente a Max Verstappen, y eso lo hemos visto durante este parón de verano, además, con declaraciones por parte de Helmut Marko o de Christian Horner, siempre indicando que el piloto favorito, el piloto preferido, el piloto favorable siempre va a ser Verstappen. ¿Tienen razón o no? Ahora lo hablamos al respecto, pero es algo que siempre se ha comentado, es algo que siempre hemos comentado aquí, es algo que es muy claro, es algo que ya decíamos en su momento cuando ellos mismos decían que no había piloto número 1, piloto número 2, que tampoco hace falta que no lo digan, porque es bastante claro. Durante este parón de verano ya lo han dicho, que Verstappen es el claramente piloto número 1, así lo dijo Helmut Marko, que Verstappen era piloto número 1, y por parte de Checo su objetivo tenía que ser subcampeón, así lo hemos visto durante este parón veraniego.
Pero luego os digo que al final también, sinceramente, es lógico y los equipos al final siempre suelen prevalecer a un piloto o a otro, por mucho que diga Frédéric Vasseur. La cosa es que sea más o menos claro. En el caso de Red Bull, por ejemplo, luego también te digo que es lógico que si tienes que beneficiar a uno, casi siempre sea Verstappen. Sobre todo, ¿por qué? Porque es el piloto que mejor está consiguiendo rendir. Pero es que eso ocurre en todos los equipos también, incluso, por ejemplo, en el caso de Frédéric Vasseur con Charles Leclerc, que es bastante claro que le tienen como preferible. Y en algunas ocasiones no hay tanta diferencia entre ambos como para preferir a Charles Leclerc que a Carlos Sainz. Pero bueno, que es algo que vemos en muchos otros equipos, aunque tú les des la misma oportunidad. Ahí es la diferencia con el hecho del equipo Red Bull. Ahí es sobre todo esa diferencia. En Red Bull no les dan las mismas oportunidades a principio de temporada tampoco. Está bastante claro desde el primer momento. Normalmente un equipo a lo mejor ya llega a un punto en el que tienen que prevalecer a un piloto y prevalecen al piloto que mejor posicionado está en el mundial o que mejor posicionado está en una carrera en específico. En el caso de Red Bull no ocurre eso. En el caso de Red Bull prevalecen a Max Verstappen desde la primera carrera, desde el primer momento. ¿Se lo ha ganado en años anteriores? Pues ahí ya puedes pensar lo que quieras, pero cada año es un año nuevo y a él le prevalecen desde ese primer momento. Eso es algo que sí que no ocurre en Ferrari, es algo que no ocurre en Mercedes, es algo que no ocurre en Aston Martin, no ocurre en ningún equipo que ya estén desde el primer momento. Ya no digo ni siquiera desde la carrera, porque a lo mejor en la carrera es normal que des como favorito a el piloto que sale en primera posición, el piloto que sale por delante de su compañero de equipo. Ahí ya empieza a ser algo normal, pero es que le darían hasta el trato más favorable incluso en la propia clasificación. Las palabras que ha dicho Freddy Vasseur textualmente es: empecé este trabajo hace 25 años pensando en que a los dos pilotos se les debía de dar el mismo apoyo y no tengo intención de cambiar eso. Todos los equipos se mueven de esta manera, a excepción de Red Bull, con Verstappen y con Checo. Así que queda bastante visible tanto dentro del propio equipo Red Bull, que yo creo que no es ningún secreto, aunque en muchas ocasiones lo intenten ocultar, tanto dentro del equipo Red Bull como fuera del equipo Red Bull, viéndolo estas palabras por parte de un jefe del equipo de uno de sus rivales. Bastante claro, y veremos qué es lo que consigue hacer Sergio Pérez hasta final de temporada. Ya a partir de aquí pues también podemos pensar un poco en ese futuro. Sabemos que Sergio Pérez el próximo año tiene contrato y lo que han comentado tanto Horner como Marco es que va a continuar, que lo va a cumplir, que yo aquí siempre os he dicho muchas cosas y es el hecho de si hay un equipo que puede no cumplir, hacerte que no cumplas tu contrato pese a que lo tengas firmado, ese es Red Bull. ¿Por qué puede ser Red Bull el más favorable en ese sentido? Porque lo hemos visto este mismo año. Tenían a un piloto que era Nick de Vries, que tenía contrato hasta final de año y no va a llegar hasta este final de temporada. En mitad de la temporada han decidido cambiar a ese piloto. Es decir, si hay un equipo que puede hacer esto, sin lugar a dudas es Red Bull. Si hay un piloto al que le dan igual un equipo al que le dan igual los contratos, ese es el equipo Red Bull. Aún así es que en la Fórmula 1 funciona así, es decir, tienes un contrato, pero si tu equipo no lo quiere, es muy sencillo que al final lo rompan, te darán tu indemnización y todo lo que necesitas, pero los contratos en Fórmula 1 son volátiles. Y alguien que lo conoce de primera mano es el propio Checo Pérez. ¿Por qué? Porque Checo Pérez se quedó sin asiento en Force India, Racing Point, bueno, era Racing Point que al año siguiente iba a ser Aston Martin, recordar ese punto de en 2020, se quedó sin asiento teniendo contrato por un equipo al cual llevaba perteneciendo muchos años y les había sacado del fuego de las castañas en muchísimas ocasiones para fichar a Sebastian Vettel, porque prefirieron a Sebastian Vettel y lo echaron teniendo contrato. Y por suerte en ese momento pues Checo consiguió encontrar el asiento en Red Bull, si no se podría haber quedado sin asiento en Fórmula 1. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues porque por mucho que hayan dicho eso, puede llegar a pasar que lo echen. Aún así, todo hace indicar, las informaciones que tenemos es que Checo va a continuar en Red Bull, no hay ninguna duda de eso para 2024, y se está hablando que en 2025, pues si lo hace bien, podría llegar a renovar. Así también lo ha dicho Christian Horner, que dependerá de su rendimiento para conseguir seguir en ese 2026. Yo siempre os he dicho que puede dar exactamente igual lo que haga Checo, que como Ricciardo lo haga bien este año, como estamos viendo, y la temporada que viene, si sigue teniendo asiento en Fórmula 1 y lo sigue haciendo bien, van a subir a Ricciardo. Y yo esto lo tengo bastante claro, porque es que solo hay que ver cómo hablan de Ricciardo, y es una verdadera lástima, porque es que tienen un piloto muy bueno en sus filas. Pero ya lo estamos viendo como desde fuera ya se ve claramente que tiene ese trato desfavorable, ya lo estamos viendo con esas declaraciones cuando hablan siempre de Daniel Ricciardo, así que veremos qué es lo que consigue hacer. Tiene que rendir muy bien, no puede
dejarse nada a medias tintas, tiene que conseguir su mejor rendimiento, demostrar que se merece ese asiento, va a tenerlo el próximo año y demostrar que lo merece para 2026, porque si no, pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo con él, pero si no, por supuesto, pues puede llegar a ser que se le dificulte mucho y tenga que buscar un asiento fuera de la parrilla, pero bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. El trato desfavorable a Checo Pérez dentro de Red Bull está más que claro. Y para finalizar, el último tema que también tenemos que hablar sobre el equipo Red Bull, y ya finalizamos, tenemos que hablar al respecto sobre el equipo Red Bull, el futuro que pasan y cómo van a desarrollar el monoplaza. Aquí ya os hemos informado que Red Bull no va a desarrollar más el RB19. Así lo han confirmado desde el propio equipo de Milton Keynes, que han dicho que el coche que vamos a ver en Abu Dhabi es el mismo que vamos a ver ahora. Los únicos cambios que va a haber hasta final de temporada van a ser cambios en específico. Así nos lo han asegurado. Esto ya es algo que sabíamos, pero desde Red Bull, por si acaso, estarán preparados por si necesitan mejorar algo. Es decir, si algún equipo hasta final de temporada, que ya sabemos, estos son informaciones desde Red Bull, creen que van a tener todavía 2 paquetes de mejoras. Si alguno de esos equipos con esos 2 paquetes de mejoras consigue mejorar tanto como para ponerse a la altura del equipo Red Bull y, sobre todo, hacerles que peligre alguno de los 3 objetivos que tienen, que es ser campeones del mundo con Verstappen también y ser subcampeones del mundo de pilotos con Checo, si alguno de esos 3 objetivos peligra, ahí estarán preparados para reaccionar. No van a mejorar, así nos lo confirman, pero si lo necesitan ya están preparados y ya saben qué introducirían. O sea que Red Bull, además, esto nos demuestra que van varios pasos por delante incluso. Así nos lo ha confirmado Paul Monaghan, quien ha hablado al respecto sobre esto, sobre que no van a desarrollar más ese RB19, pero que si lo necesitan van a estar preparados. Sus palabras han sido las siguientes: creo que hemos tenido que estar preparados para reaccionar, pero no voy a decir ahora que lo haremos o no. El objetivo final son los 2 campeonatos y nuestro camino más eficaz es el que veremos. Y todo el mundo quiere hacerlo bien en ese camino, así que no está únicamente bajo nuestro control. Es decir, ese es el objetivo, conseguir ser campeones de constructores y de pilotos, además de ser subcampeones de pilotos también, que esto es algo que nunca han hecho. Nunca han sido capaces de ganar los 3 campeonatos a la vez que quedar primero y segundo en el Mundial de Pilotos. Esto nunca ha sido algo que hayan conseguido, ese es el objetivo que tienen este año y eso es a lo que van a intentar. No creen que necesiten esas mejoras, por eso han anunciado que no habrá cambios en este RB19 y no va a estar bajo su control si lo hacen o no, porque si está bajo su control ellos no lo van a hacer, pero lo van a hacer en el momento en el que tengan que reaccionar. Lo que dice es, no es como si de repente pudieras decir, oh, necesito más carga aerodinámica o necesito un coche más eficiente. No es algo que puedas sacar de Gringotts o algo así. Seguiremos nuestro camino. Si tenemos que reaccionar este año, habrá margen para hacerlo, pero por el momento tenemos un camino y vamos a seguirlo. Es decir, así nos confirma que su camino es ahora mismo y el que van a seguir no traer ni una sola actualización, pero con alguno de esos paquetes de mejoras que, como os digo, quedan 2 paquetes de mejoras generalmente para los equipos. Puede ser que alguno solo introduzca uno. ¿Por qué puede ser que alguno solo introduzca uno? Porque hayan gastado demasiado en las primeras 12 carreras, pero lo lógico sería que queden esos 2 paquetes de mejoras por cada equipo. Red Bull no va a introducir más, creen que la ventaja que tienen va a ser suficiente para no tener ni siquiera problemas, pero si llega a ese punto, si llega a un punto en el que sí que los vayan a tener, van a aparecer y van a desarrollarlo. Así que eso es lo que tenemos por parte del equipo Red Bull. 2 temas más y finalizamos con este vídeo. Tenemos que hablar rápidamente acerca de James Vowles porque nos ha confirmado cuándo empezaron las negociaciones con Pat Fry. ¿Quién es Pat Fry? Bueno, pues era director técnico en el equipo Alpine y ahora pasa a ser también director técnico del equipo Williams. Esto fue algo de lo que se confirmó durante el Gran Premio de Bélgica. Además de la salida de Snafnauer y de Alan Permane, también se anunció la salida de Pat Fry. Tanto Snafnauer como Alan Permane de Alpine salieron pues porque los echaron. Por parte de Pat Fry salía entre comillas porque lo echaban, entre comillas porque realmente se marchaba a Williams. Y va a dar comienzo a su trabajo en Williams este mismo noviembre. Ese va a ser el tiempo de gardening que necesita. Y por su parte, James Vowles ha confirmado que las negociaciones con Pat Fry empezaron en enero. Y esto es interesante por 2 motivos. Primero, pues porque toda esta temporada, todo lo que llevamos de temporada, hasta el punto en el que ya decidiría seguro marcharse, había estado formando parte de Alpine ya en esas negociaciones con Williams. Eso es interesante, bueno, siempre es interesante saberlo, pero sobre todo aquí hay un factor muy interesante que es el hecho de que James Vowles fue anunciado como jefe del equipo Williams en febrero y comenta que esas negociaciones empezaron en enero. Él mismo lo dice, ¿no? Que comenzaron las negociaciones porque él lo quería como en su rol, en el rol en el que va a estar, antes incluso de que
que fuera oficial que él ya iba a ser ese jefe del equipo Williams. Así que lo que dice James Vowles, vamos a ir muy rápido porque tenemos que finalizar este vídeo, dice es: la primera vez que hablé con Pat fue en enero, antes de comenzar oficialmente con Williams. Quería dejarle claro que él era la persona que realmente quería tener en el equipo. Es excepcional en ingresar a organizaciones que requieren a alguien que pueda sumergirse completamente en estructuras y sistemas. Es decir, ahí ya nos indica un poco cuál va a ser su cometido, sobre todo estar en esas estructuras y sistemas. Porque ahora lo que dice es: hay diferentes tipos de directores técnicos. Algunos son excelentes en buscar los últimos 10 milisegundos, mientras que otros destacan en implementación de estructuras y sistemas. Y eso es lo que en Williams ahora mismo necesitaban, conseguir una mejor implementación de esas estructuras y sistemas para estar, en ese sentido, al nivel de los mejores equipos de la parrilla. Y es lo que dice que Pat Fry pertenece justo a este último grupo, que eso es lo que les va a conseguir contribuir mucho, además de ser una persona en la cual confía mucho. Pat Fry, por ejemplo, ahora formaba parte de Alpine, anteriormente formó parte también de Ferrari. Para que os hagáis una idea, estuvo junto a Fernando Alonso en Ferrari, o sea que es una persona que lleva varios años también en la Fórmula 1, es una persona también bastante capaz, y veremos si es capaz de contribuir a Williams en este resurgimiento que están teniendo ahora mismo en la Fórmula 1 con un rendimiento mucho más alto. Y para finalizar, tema muy breve, tenemos que hablar acerca del problema que presentan los equipos para estas 10 últimas carreras. ¿Cuál es este problema que tienen? Que tienen que dejarle, que esto es algo que no hemos visto en estas primeras 12 y lo vamos a tener que ver obligado en estas últimas 10, tienen que dejarle una sesión a un piloto sin experiencia. El año pasado vimos cómo tenían que dejarle a dos sesiones diferentes a pilotos sin experiencia. En esta ocasión, en esta temporada, únicamente lo tienen que hacer en una única ocasión, pero por ahora todavía no lo han hecho en ningún momento. Y la verdad que quedan 10 carreras, pero realmente oportunidades para dejarle a un piloto rookie que se suba en tu coche en los libres 1 y de esta forma bajar a otro piloto, no quedan tantas. ¿Por qué? Bueno, los 10 equipos no están obligados a esto, simplemente habría ahora mismo 8. ¿Cuáles son esos dos equipos que no están obligados a hacerlo? Son Williams y McLaren. ¿Por qué? Porque ambos cuentan con un piloto rookie, con los cuales son Piastri y Logan Sargeant. Con estos dos pilotos rookies están excluidos, aunque ellos estén compitiendo toda la temporada, están excluidos a tener que realizarlo. Un equipo que no se sabe muy bien, y yo por ahora os diría que sí que lo van a tener que hacer, pero esto os lo digo por asegurarnos, pero puede ser que a lo mejor ya también estén excluidos a hacerlo, es AlphaTauri, porque AlphaTauri contó con Nick de Vries, pero no se sabe muy bien si al solo haber pertenecido a la mitad de temporada al equipo les va a servir para no tener que dejar a un piloto rookie sin experiencia. Veremos qué es lo que ocurre con ellos, y por ahora el único equipo que ya ha confirmado cuándo se va a subir un piloto sin experiencia a su monoplaza. Recordar que para calificar un piloto sin experiencia lo califica la Fórmula 1 con un piloto que tenga 2 o menos carreras en Fórmula 1, es decir, que no todo vale, y no es un piloto tampoco que tenga 0 carreras en Fórmula 1. Mercedes es el único que por ahora lo ha confirmado, confirmando a Vesti para los libres 1 del Gran Premio de México. No se sabe en sustitución de quién, no se sabe si Russell o Hamilton serán los elegidos para bajarse del monoplaza, pero ya se ha confirmado eso. Por el resto de los equipos, de los 7 equipos que lo tendrían que hacer, nadie se llega a saber. Pero es que el problema es que quedan 10 carreras, si lo miras de esta forma no habrá mucho problema, los irán dando y ya está. El problema está en que no quedan específicamente 10 carreras, porque no en las 10 carreras vas a poder. ¿Por qué? ¿El motivo de esto? Bueno, pues porque de estas 10 carreras nos quedan todavía 3 grandes premios con formato a sprint. Recordar esto. ¿Qué grandes premios con formato sprint nos quedan? Nos queda Qatar, nos queda Estados Unidos y nos queda Brasil. Por esto va a ser muy difícil que en esos 3 fines de semana tengamos a un piloto rookie. ¿Por qué? Pues porque hay una única sesión de libres. Si se la quitas a tu piloto, además titular, al piloto que va a competir todo el resto de fines de semana, es destrozarle porque no has podido probar, no has podido saber la configuración exacta que tu piloto va a querer y porque no tiene ni siquiera rodaje antes de llegar ya directamente a la clasificación. Es decir, ni Qatar, ni Estados Unidos, ni Brasil vamos a ver a pilotos rookies. Esto nos reduce 3 fines de semana de los 10 que teníamos, pero es que además hay 2 fines de semana que yo veo muy complicado que lleguemos a ver a un piloto rookie, los cuales son Singapur y Las Vegas. ¿Por qué en estas dos ocasiones? Porque son 2 circuitos urbanos, además Las Vegas es un circuito nuevo, por lo tanto los pilotos siempre requieren del mayor rodaje posible en este tipo de fines de semana. Si se lo quitas a tu piloto titular por dárselo a un piloto rookie, en esta ocasión no es tan perjudicial como sí que lo puede ser en los formatos sprint, pero no va a ser lo idóneo, por lo tanto esos 2 fines de semana tampoco va a ocurrir, por lo tanto ya nos reducen 5 fines de semana. Los únicos grandes premios donde se puede llegar a realizar, donde los equipos lo van a estar haciendo, es
es Países Bajos, Monza, Italia, Japón, México y Abu Dhabi. Que claro, de estos fines de semana que nos quedan, réstale Zandvoort, porque Zandvoort es este mismo fin de semana y si aún no ha sido anunciado, no creo que acabe siendo anunciado. Salvo sorpresa, no va a haber ningún piloto rookie. Entonces ya nos quedan únicamente Italia, Japón, México y Abu Dhabi. 4 fines de semana para darle esta sesión a un piloto rookie. Por supuesto es una única sesión, por lo tanto no debería ser tampoco complejo que se la consigan dar, pero es algo que los equipos tienen que tener en cuenta. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Dar un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.